Dios le bendiga mucho, amadas. Es mi deseo en esta hora, justamente ya casi a las 6 en horario de California. Un saludo para todas ustedes que se encuentran aquí en este live donde Dios mediante estaremos compartiendo una palabra de Dios que primeramente Dios ha ministrado a mi vida. Y espero que también le ministre la suya. De antemano. Un saludo para todas, es un privilegio. Le doy gracias al Señor por permitirnos estar aquí en este grupo de Levantando Guerreras. Amén, que sé que hay muchas guerreras a través de este live o en muchos otros rincones. Si deseas compartir esta predicación en algún otro momento para otras guerreras, porque si nuestro Dios es el Dios de los ejércitos, pues entonces nosotros somos guerreras del Rey. Amén. De antemano, muchas gracias por esta invitación, amadas, y por supuesto agradecer a Maggie Santillán, la cual ha extendido esta invitación y me ha dado la oportunidad de poder predicar la palabra. Mi nombre es Mayre García Costa. Pertenezco o soy miembro de la iglesia Divine y mis pastores, los cuales le mandan muchos saludos y bendiciones a todos, son los pastores Erasmo y Patricia Zúñiga. Y justamente a esta hora, amados, antes de pasar directamente a la palabra que el Señor ha ministrado en mi vida, de pasar directamente a lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, quisiera invitarte a que cierres tus ojos por un momento y por qué no adorar al Rey. ¿Por qué no pedirle a su Espíritu Santo que tome el control de todo lo que se va a hacer en esta hora? Que sea Él el que esté tomando el control de todas las cosas, porque sin Él nada somos. Nada podría darles a ustedes si antes no viniera del Padre de las Luces. Amén. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de Él, del Padre de las Luces. Y en esta ocasión quisiera hacerlo con un cántico que desde que conocí al Señor ha sido de bendición para mi vida. Y espero que sea también de bendición para ustedes. Una vez más, bienvenida tú guerrera del Señor que estás aquí en este live, o tú que en algún momento puedes ver esta palabra. Espero que esta palabra hable a tu vida. Amén. Vamos a adorar todos juntos al Señor. Adoramos tu nombre en esta hora, mi Rey. Tú eres Rey. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo somos tú y yo. Puedes decirle, solo somos tú y yo. Dile, hay momentos, Señor, que no deberían terminar. Hay momentos que no deberían terminar. Y hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Y te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo tú, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Puedes en este momento decirle, Señor,
Pedimos que tu Espíritu Santo y tu presencia esté tomando el control de todo lo que se va a hacer, Dios mío. Somos barro en manos tuyas, Señor, en manos del alfarero. Ministra a cada corazón, ministra a cada vida, Señor. Úsame como instrumento de bendición para cada persona, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Y te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo somos tú y yo. Solo somos tú y yo. Y de eso se trata en este momento, Señor. Que no nos importe nada de lo que esté a nuestro alrededor. Oh, envuélvenos en tu gloria, ante tu presencia, Señor. Oh, traspase, Señor, ahí. Traspase esta pantalla, Señor. Que llegue la palabra hacia cada mujer, hacia cada vida que lo necesite en esta hora, Señor. Es lo que te pido, Padre. Lo único que queremos es que tu Espíritu Santo, sea tu Espíritu Santo desde ya, Señor, ministrando a cada vida y cada mujer, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Y ya entrando más en la palabra que tenemos para esta hora, sabemos que tenemos el tema de permanecer. Y el Señor ha ministrado mi vida bajo el título Permaneciendo en el silencio de Dios. No sé si ahí desde donde estás puedes decir permaneciendo en el silencio de Dios. ¿Por qué permaneciendo? Pues porque veremos que esto es un estado, es una acción, que no queremos que solamente sea en este momento, sino que sea algo continuo. Porque hay ocasiones en las que sentimos que el silencio de Dios es continuo en nuestras vidas y tenemos que aprender a permanecer en medio de ese silencio. Amén. Para eso quiero invitarte que vayas conmigo a la palabra del Señor, que en esta ocasión se encuentra en el Salmo 83, el versículo 1 y versículo 2. Amén. Si todas pueden ir conmigo. Y la palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y sé que su pueblo dice amén. Dice la palabra del Señor. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Ciertamente en esta hora estaremos hablando acerca de un tema que tal vez has escuchado en muchas ocasiones, pero que nos es tan difícil entender, y es el silencio de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra silencio en sí? ¿Qué es el silencio? Dice que el silencio es la ausencia total de un sonido, es la abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. Que no exista un sonido, ahora escucha bien, el que no exista un sonido no significa que no exista una comunicación. Y si esto lo llevamos más allá del plano personal, más allá del plano humano y vamos al plano espiritual, como Dios se comunica con nosotros, pues podemos entender que aunque en algún momento, en ciertas ocasiones, no podamos escuchar la voz de Dios, no significa que Dios no se esté comunicando con nosotros. No sé si puedes decirle a alguien que esté a tu lado o puedes decirte a ti misma, mira, necesito que entiendas en esta hora que el que tú no escuches la voz de Dios no significa que Dios no esté comunicando algo. Amén. Existen dos tipos de comunicaciones. Existe la comunicación verbal, que es la que se puede establecer entre una persona u otra. Pero está también aquella comunicación que es no verbal. Por eso le decía, la que tiene que ver tal vez con imágenes, tiene que ver con un mensaje que Dios da a través de gestos, tiene que ver tal vez con recuerdos, referencias de algo. Y es ahí donde el Señor, en el silencio, comienza a comunicarse con nosotros. La realidad, amado, es que todos estamos tan acostumbrados al ruido que quedarnos en silencio o sentir el silencio de otros nos incomoda. La realidad del silencio es que trae a nuestras vidas ansiedad. En muchas ocasiones trae desequilibrios. En muchas otras ocasiones puede producir incomodidad, pero sobre todas las cosas, lo más difícil del silencio es que nos obliga
a huir de una realidad interna que a veces ni nosotros mismos sabemos lidiar con ella. Y te estoy hablando de emociones, de sentimientos, de esos espacios, de esas áreas que solamente Dios y tú conocen. Y que realmente a veces le decimos al Señor, Señor, no quiero que entres a esta área. No quiero que hagas nada con esta área. Y por eso a veces el silencio es incómodo, llegan interrogantes a nuestras vidas. ¿Por qué será que Dios está en silencio? ¿Por qué será que Dios no habla conmigo? ¿Por qué si hasta hace poco Dios habla a mi vida, ya sea por un profeta, ya sea porque Dios se presenta en sueños, ya sea porque en algún momento pude escucharlo, por qué el Señor está en silencio justamente ahora? Pero antes de eso quiero hacerte entender que el silencio de Dios para nada se parece al silencio del hombre. Y eso es algo que debemos entender, y eso nos frustra, amado. Porque nosotros a veces queremos ver a Dios en las actitudes de los hombres. Y es que el silencio de los hombres no tiene que ver con el silencio de Dios. El silencio de los hombres puede representar en muchas ocasiones desinterés. Cuando alguien queda en silencio hacia ti, tú dices, esta persona no está interesada en lo que estoy haciendo, no está interesada en lo que estoy hablando. Puede significar en muchas ocasiones abandono de todas las cosas, pero no por gusto. La palabra del Señor en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que ha puesto su confianza en el hombre. Dios nos dice, no pongas la confianza en el hombre. No veas lo que el hombre está haciendo, pero qué diferente es ver que el silencio de Dios siempre trae un mensaje consigo. Y es lo que quiero predicarte en esta hora. El silencio de Dios puede ser un llamado de atención para nuestras vidas. El silencio de Dios puede ser un aprendizaje que Dios te está diciendo, mira, necesito que te acerques más a la palabra, necesito llamarle tu atención de alguna manera. Y es que has estado tan adaptado a hablar conmigo, has estado tan adaptado a escucharme, que de repente cuando oculto mi rostro de ti, porque quiero que sepa que en muchas porciones de la palabra, sobre todo en los salmos, a veces el silencio de Dios se puede ver en estas líneas como que Dios, no ocultes tu rostro de mí. Así decía David, oh, por favor, Dios, no ocultes tu rostro de mí. David se desesperaba porque sentía que había soledad en su vida, sentía que no tenía rumbo. Eso sucedía con David. También eso puede significar que Dios te está diciendo, mira, yo quiero que tú agudices tus sentidos espirituales. Veíamos ahorita que el que Dios esté en silencio no significa que los otros sentidos, que los otros mensajes, que el mensaje no verbal, que la comunicación no verbal que Dios tenga contigo está inactiva. No, Dios te está diciendo, quiero que me aprendas a ver en lo más pequeño, en lo más grande, en lo poco, en lo mucho, en lo que creas que no significa nada, en lo que ya tal vez hace años no le prestas atención, en lo que en algún momento dejaste porque te acostumbraste a escuchar mi voz. Entender que la voz en pausa de Dios no significa su ausencia. Dios sigue estando ahí. La presencia del Señor nos rodea en todo momento. ¿Acaso podremos huir de su espíritu, de su presencia? No. Si subiéramos al monte más alto, he aquí tú estás. Si bajásemos a lo más profundo, he aquí tú estás. En todo lugar está la presencia del Señor. A veces el silencio de Dios llega a nuestras vidas para poder valorar su presencia, para retomar lo perdido, para retomar la verdadera adoración y salir un poco de los reflectores, salir un poco de la atención, del halago humano, salir un poco de que eres quien más conoce, eres quien más portas la presencia. Hay ocasiones en que Dios crea un silencio para que nosotros podamos pensar un poco en lo que estamos viviendo. En ocasiones el silencio de Dios llega para que Dios pueda probar tu fe, tu confianza, tu persistencia. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Dios lo hace en ocasiones para demostrar su amor, su compasión y su misericordia. También para que sirva de testimonio para otros. ¿Cómo podemos hablar de otros, de la presencia de Dios, del amor de Dios, de su misericordia, si no hemos experimentado procesos en nuestras vidas? ¿Cómo podremos hablar de ese Dios que está en tiempo, en fuera de tiempo? Aquel Dios que cumple promesas si no servimos de testimonios para los demás. Y recuerdo a este rey Nabucodonosor, que decía que nos conviene testificar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. He visto muchas personas que han vivido una etapa de silencio de Dios en su vida, hermanos, y luego que salen de ahí, wow,
¿Qué clase de experiencias tienen con Dios? Experiencias que tal vez en ocasiones quieren retomar y nunca más es de la misma manera. Porque Dios siempre tiene algo especial para un momento especial. Y ese puede ser el silencio de Dios en tu vida y en mi vida. En ocasiones el silencio de Dios llega para poder revelar nuestros frutos. Pero sobre todas las cosas, para que aprendamos a permanecer en medio de la nada. Siempre he dicho y he entendido que Dios se glorifica en medio de esos escenarios donde no vemos nada. Dios de la nada creó los cielos, creó la tierra, con el poder de su palabra lo creó todo. Ahora, permanecer cuando no vemos nada es difícil, pero no es imposible, porque la realidad es que no depende de nosotros, depende de Dios a través de nosotros. Ahora, cuando leíamos aquí la palabra del Señor, que es el salmista Asaf, decía: oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto. Le estaba diciendo: Señor, necesito verte, necesito que aún estés aquí. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Y me da a entender que en medio del silencio de Dios, Dios permite, porque nada pasa sin que Dios no lo permita. Dios permite que el enemigo pues pueda tentarnos, que llegue la prueba a nuestras vidas. Dios permite que el enemigo hable para ver cuál es tu respuesta, para ver cuál es mi respuesta. Ahora, podríamos buscar en la Biblia o entender en la Biblia algunas personas que experimentaron el silencio de Dios y cuál fue la respuesta de ellos ante este silencio. Y es lo que quiero que el Señor, y el Señor quiere que aprendas en esta hora. ¿Cuál es tu respuesta? Tal vez estás viviendo en este momento un silencio de Dios. ¿Cuál es tu respuesta ante el silencio del Señor? Y quiero llevarte primeramente al profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 19. Elías, sabemos que Elías es el profeta de fuego, conocido como el profeta de fuego. Había experimentado una de las manifestaciones de gloria y de fuego más grande que Dios había podido hacer, y es que había derrotado a todos los de Baal, ¿verdad? A todos los hijos de Baal. Pero sucede algo, y es que la voz del enemigo llega. Y esta vez Jezabel le digo: oh, justamente a esta misma hora, mira, pido tu cabeza. Justamente a esta misma hora acabaré contigo. Lo que tú hiciste con todos los profetas, lo que tú hiciste con todos ellos, pues justamente a esta misma hora ya acabaré contigo. Y así mismo a veces el enemigo llega a nuestras vidas. El enemigo llega hablando y mira, ¿dónde está tu Dios? Mira, ¿dónde está tu fuerza? Mira, tú que hablas, tú que predicas, tú que hablas acerca del poder de Dios, tú que apenas sales de una manifestación de fuego, ¿dónde está tu Dios? Elías huyó. Pero me gusta cuando leemos la palabra del Señor y luego de que está debajo del enebro le dice: mira, levántate y anda porque largo camino te resta. Luego llega a una cueva y vemos que el Señor no se le presenta en la manifestación en la cual él estaba acostumbrado. No se presentó en medio del terremoto, no se presentó en medio del fuego, se presentó en el silbo apacible y delicado. En lo que apenas es perceptible, en lo que apenas nosotros podemos sentir. Pero eso fue suficiente para que Elías pudiera seguir su camino. Dios quería demostrarle: mira, Elías, yo no solamente estoy en el fuego. Y Dios quiere decirte en esta hora: aprende a verme no solamente en el poder, tal vez en la manifestación de un milagro. No, aprende a verme también en el silbo apacible, ahí donde solamente podemos estar tú y yo, como decía este cántico al principio. Cuán hermoso es, amadas, poder estar delante de la presencia del Señor. Cuán hermoso es experimentar la presencia de Dios sin nadie, solamente Dios y tú. Aprender a escucharlo y decir: Señor, gracias, porque las manifestaciones no hablan solamente de ti. Tú también hablas en medio del silencio. Te puedo hablar también acerca de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Dice que aconteció después de estas cosas, sabemos que Dios probó a Abraham, así dice la palabra del Señor. Pero hay un momento en el que Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, que le dice a sus siervos: miren, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Dios le había dicho: mira, Abraham,
quiero que sacrifiques tu hijo Isaac. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham? Luego, después de años de la promesa, que Sara tuviera su promesa, que por fin tuviesen su hijo, que Dios le diga, sacrifica lo único que tienes. En medio del silencio, Dios te está diciendo, necesito que sacrifiques algunas cosas, pero no fue por gusto. Abraham tenía una fe, Abraham sabía permanecer en esa fe, Abraham sabía permanecer en esa confianza, y él le dice a sus siervos, miren, no se preocupen, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y justamente cuando Abraham iba a cumplir lo que Dios le había pedido, que era sacrificar a su hijo, pues el cordero fue provisto. ¿Y sabes lo que Dios ministraba en mi vida? Cuando nosotros sacrificamos todas esas cosas, regresamos a la esencia del Evangelio. Regresamos a lo único importante, y es el cordero sacrificado. Hay ocasiones que tenemos que mirar hacia atrás. Hay ocasiones que tenemos que recordar ¿qué es lo que Dios nos ha dicho? Hay ocasiones que tenemos que volver al Cordero, que tenemos que entender el sacrificio. Hay ocasiones que Dios nos está diciendo, mira, estás poniendo tus ojos en cosas que llegan a ser vanidad, en cosas que van a quedar, pero ¿dónde está tu adoración al Cordero? ¿Dónde está tu permanencia? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está tu obediencia al Cordero? Entonces, el silencio de Dios para Abraham, me imagino que debe haber sido muy fuerte. Hermanos, no tengo hijos, pero debe haber sido muy difícil. Dios entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lázaro no era cualquier persona para Dios. Lázaro era su amigo. Y esto podemos verlo en el libro de Juan 11:17. Sabemos que Lázaro apenas hacía 4 días, Elías ya estaba en el sepulcro. Pero sucede algo, es que su hermana Marta le dice, oh Señor, si tú hubieras estado aquí. Y eso, hermanos, es una pregunta, hermanas, que constantemente le hacemos al Señor. Señor, ¿dónde estás? Si tú hubieras estado aquí. Si tú no hubieras hecho silencio, tal vez no hubiera sucedido esto con mi esposo. Tal vez mi hijo no hubiera muerto. Tal vez muchas cosas, muchos procesos no hubieran sucedido. Pero hubo una respuesta que impactó mi vida y que estoy segura que también impactó la vida de Marta en ese momento. Y es que Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Dios está diciéndole a alguien en este momento, el silencio, lo que tú estás viendo en mi vida no es para muerte, es para vida. Tú puedes sentir que muchas cosas llegan, tú puedes sentir que tal vez mi respuesta no está en el momento, pero es que estoy esperando que tú entiendas que vas a resucitar en medio de ese proceso. Estoy esperando que entiendas que yo soy, ay Marta, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y hay ocasiones que sentimos el silencio de Dios, o Dios nos hace entrar en un silencio, ¿sabes por qué? Porque tal vez físicamente nos vemos muy bien, pero estamos muriendo espiritualmente. Estamos muriendo espiritualmente, y es momento, amadas, que nos pongamos en pie de guerra, como se llama este ministerio, levantando guerreras, que nos levantemos y que entendamos que Dios nos está llamando en su silencio para que nos preparemos. Queremos a veces grandes cosas de Dios, pero no sabemos trabajar en lo poco. Queremos a veces grandes cosas de Dios, pero no aprendemos a escucharlo en lo sencillo. Entonces, si quieres experimentar que Dios resucite en muchas áreas de tu vida, no te quejes en medio del silencio de Dios. Permanece callada. Cumple lo que Dios te ha dicho. Comienza a recordar las cosas que Dios ha dicho acerca de tu vida, y no permitas que el enemigo haga estrago en tu vida. En ocasiones el silencio de Dios llega para que puedas decirle, mira diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo está tu búsqueda de Dios a través de la lectura de la palabra? ¿Cómo nos estamos enfrentando en este tiempo, hermanos, a una lucha que no es contra carne ni sangre, una lucha espiritual? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo? Amén. En el Señor, para que Él pueda, aleluya, usarnos con poder. Para que Él pueda, como escuchamos mucho, llevarnos a las naciones. Para que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y pueden existir muchos otros ejemplos. Puedo hablarte, por ejemplo, de José.
Oh, José experimentó muchas pruebas cuando contó el sueño a sus hermanos, pero Dios siempre tuvo confianza en José. No vemos en las escrituras que José dudara, que José dijera, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todas estas cosas suceden en mi vida? Permanece. Confía en el Señor que grandes cosas Dios hará. Y por último, pero no menos importante, hermano, te estoy hablando de Jesús. Y es en el libro de Mateo 26, 42. O en el libro de Lucas 22, 42. Dice la palabra diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Jesús, allá en la cruz del Calvario, experimentó humanamente por unos instantes el silencio de Dios. Y si Jesús, hermano, siendo Jesús, Hijo de Dios, Él mismo experimentó el silencio de Dios, ¿crees que tú y yo no experimentaremos el silencio de Dios? La realidad de todas estas cosas y de la palabra que Dios quiere llevarte en esta hora es que el silencio de Dios, detrás de ese silencio de Dios siempre hay un mensaje positivo. Y aunque este no se ha dicho explícitamente, siempre es un mensaje que lleva un propósito, una enseñanza, una restauración y un renuevo para nuestras vidas. No significa que haya pasividad en Dios. Como dice ese cántico, la gente necesita entender que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Dios está trabajando a tu favor. Dios está trabajando a mi favor. Es posible que veas las mayores bendiciones de Dios cuando salgas de esta etapa. Detrás del silencio de Dios hay una intencionalidad de decirte, aprende a permanecer en mi presencia. Yo siempre estoy contigo. Yo nunca te he dejado solo. Yo siempre estaré contigo. Y dice Jeremías 29:1, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Juan 15:7-11, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ciertamente, Dios te está diciendo en esta hora, hija mía, mi silencio no significa derrota. Permanecer en el silencio de Dios no significa derrota, significa que ya Dios tiene un plan. Dios, que dice la palabra que es el alfa, el omega, es el principio y el fin, sabe qué es lo que nos conviene. Y a veces lo que nosotros queremos no es realmente lo que nos conviene. Así que quiero decirte en esta hora, permanece en el Señor. Permanece, Dios te está llamando, estás viviendo ese proceso, te está haciendo difícil. Aprende a ver las señales de Dios desde otro punto de vista, tal vez por una palabra. Mi hermano, en algún momento yo predicaba y hablaba acerca de mi testimonio. Por 10 años estuve en 3 ocasiones en silla de ruedas y muy desesperada decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué callas? No te escucho. Pero yo puedo decirte que viví momentos especiales con Dios que hoy quiero retomar y no puedo, porque era ese momento. Y de hecho, lo que hoy experimento en Dios, lo que es amar en Dios y conocer la misericordia de Dios, se hace real hoy en mi vida por ese proceso que viví en medio del silencio de Dios. Que fue difícil, sí lo fue, pero aprendí a permanecer en fe y a decir, Señor, heme aquí. En ti confía mi corazón, en ti confía mi alma, todo lo que soy, Señor, confía en ti. Y quisiera pedirte en esta hora, para ya casi terminar esta palabra que Dios ha puesto en mi vida, pues terminar como mismo comenzamos, con una adoración donde le decimos al Señor, Señor, confío en ti. Yo voy a permanecer en esta etapa. Dios le dice a alguien en esta hora, hija, no he olvidado tu clamor. Yo sigo estando ahí. Sencillamente no me estás viendo de la manera adecuada. ¿Por qué, Señor, vivo tantos momentos de silencio, tantas cosas Dios tiene para ti? Y no te estoy hablando de que Dios tiene grandes guerreros, no estoy hablando de eso. Para el Señor todos somos iguales.
pero hay algo que tiene que ser transformado en nuestras vidas para poder ministrar a otros. Y quiero terminar ya con este cántico. Amén. Aleluya. Donde declaramos que nuestro corazón confía en el Señor. Donde declaramos que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que nosotros hacemos es por Él y para Él. Oh, te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Señor, confesamos en esta hora la necesidad y que hemos entendido, Dios, que es bueno permanecer en ti en medio del silencio, que tú no nos has dejado, que tú no nos has desamparado, que tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Ayúdanos, Padre. En ti confía mi corazón, díselo a Él. En ti reposa mi alma y mi ser. Descansa en ti, descansa en Él y puedo ser feliz. Adóralo una vez más y dile: en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma y ser. Descansa en ti y hoy puedo ser feliz. Señor, declaramos, Señor, declaro por tu palabra, Señor, declaro por tu Santo Espíritu, Dios mío, que es tu presencia, Dios mío, rodeándonos, Dios mío, que tú llegues hasta cada vida en esta hora, hasta cada mujer que nos está viendo, tal vez hasta cada hombre en algún momento, no sé hasta dónde pueda llegar esta palabra, Señor, pero resucita lo que está muerto, Señor. Haznos entender cuán necesario es permanecer, estar permaneciendo todo el tiempo, Señor, en tu silencio, Señor. Amamos lo que estás haciendo en nuestras vidas. Amamos la manera en la que te manifiestas a nosotros, Señor. Gracias por recordarnos que hemos de regresar a la esencia de ti, Señor, al sacrificio de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo, porque confiamos, Señor, sabemos que estás obrando tu perfecta voluntad en medio de nuestras vidas. Gracias por el plan que tienes escrito para nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque sé que estás obrando. Díselo a Él, tu perfecta. Oh, tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Y pues nada, amadas, esta es la palabra que Dios ministra mi vida. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Y les recuerdo, permaneciendo en el silencio de Dios. Dios siempre está ahí, nunca lo dudes. Dios te bendiga mucho.